É que o povo nos diz que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não meter onde não é chamado. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Ai não, não é. Digam lá se é assim. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a un nuevo programa con Javier García, en el cual vamos a anticiparnos a lo que va a ocurrir mañana, Javier. Sí, lo que podría llegar a pasar mañana. No, aparentemente está medianamente confirmado que el gobierno va a presentar el nuevo plan de la ley bases. Ah, perfecto, sí, eso sí. Con el que inicialmente tenía 700 artículos y que ahora sí, pasa... la ómnibus que se fue achicando sí. Y ahora es una ley de bases que por lo menos negociada. Un Fiat 600 negociado. Sí. Bueno, vamos a ver cuál va a ser el avance. El otro tema es que mañana hay un paro. En realidad se está por definir eso, lo que sí Pablo Moyano está anunciando, la UTA también, un posible paro con el gobierno por esta falta de homologación del acuerdo paritario que hizo Camioneros. Sería un paro de camioneros y está en este conflicto porque el gobierno ya anunció sanciones para Camioneros si hace esta medida de fuerza. Acá hay dos datos interesantes. Una, que aparentemente Milei es como que disfruta con que Camioneros y los Moyano, padre e hijo, hagan un paro. ¿Por qué razón? Porque él se compara a veces con Ronald Reagan, que tuvo el paro con los controladores aéreos, con Margaret Thatcher, que tuvo el paro con los mineros, de los cuales le dieron otra dimensión a estos dos jefes de Estado. Los mejoraron, se pusieron firmes, ganaron. Y eso es algo que es un espejo en el cual a Milei le gusta. Sí, tener un enemigo enfrente que no goza del beneficio social. Exacto. De cualquier modo, hay yo diría una falla en el caso de Milei, porque Milei está proponiendo el tema de la liberación de casi todo, sí, de los precios, etc. ¿Y por qué no se van a liberar los salarios? Porque en última instancia hay un convenio entre la patronal, que es muy cercana a Moyano, y Moyano con el gremio, donde han acordado un aumento por su cuenta. Es un sector privado y el Estado, por orden de Caputo. Creo que tenemos un video. Sí, un video donde Caputo explica ante la pregunta de por qué no era libre la paritaria, exacto, sino que son las paritarias libres, y daba esta respuesta. En realidad esto no se entiende bien porque el gobierno, digamos, objeta su propio ideario. En realidad sí, el secretario de Trabajo tuvo una excusa más razonable que la del propio Luis Caputo, porque Luis Caputo dijo no tenemos por qué homologar algo que es perjudicial para el Estado, porque así lo establece la norma, porque claro, en esta libertad se amparan en las objeciones de otras organizaciones. Bueno, tenemos un problema técnico, vamos a ver el video de la declaración de Caputo. A ver. Ahí está Moyano diciéndote, no me pongas techo a la paritaria, homologame el 25% o el lunes, o te paro el país. Le dijo, no se va a mover una hoja, ¿le vas a homologar? ¿El gobierno le va a homologar? No vamos a homologar eso porque tiene que tener... No, obvio que no, porque tiene que tener una lógica la paritaria. Pero entonces no son paritarias libres. Bueno, no, sí, las paritarias son libres, pero vos después como regulador en la Secretaría de Trabajo tiene que homologar eso. ¿Por qué vas a homologar algo que no tiene ningún sentido? Vos mismo te generás un problema. El Estado no se debería meter en bueno, los pero sueldos. si no se tiene que meter, digamos, no se mete en el sueldo, pero sí está establecido que tiene que homologarla. Si lo que está establecido es que tenés que homologarla, te tiene que parecer razonable lo que tenés que homologar. Podemos discutir si tiene que homologarla o no. Capciosa de parte del ministro. Pero bueno, si hay liberación para todos, debería haber liberación para todos. De cualquier modo, acá hay un antecedente. En la época de la administración de José Alfredo Martínez de Oz, en la época de los militares, tampoco se habilitaba que las paritarias sean libres. Exacto. Igual hay una explicación que dio el secretario de Trabajo. Sí, la dijiste recién. Sí, de que no está, que hay es compulsivo el acuerdo paritario, porque te obligan a un montón de organizaciones de algunas provincias y demás a este gran aumento salarial del 25%, bueno, aumento, bueno, justicia, de 25% primero y 20% después, y bueno, no es que es tan voluntario o tan libre
como también pretenden decirlo, sino que es muy perjudicial para algunas empresas o para algunos que tienen que hacerse cargo de esto, que fijó Camioneros con algunas patronales. En fin, de cualquier modo es un punto y en alguna medida, no digo que justifica, pero explica el paro de mañana. Sí. Escúchame, en estas cuestiones serias, ¿fuiste al cumpleaños de Juliana? Que cumplió 50 años. Bueno, pero ¿fuiste o no? No, no fui, ni siquiera fui invitado. No me digas, pero no, hubo mucha gente, mucha gente. Mucha gente, ¿no? Si querés, después te voy a dar un dato de programa de la tarde, de programa de Chimento de la tarde. Ah, sí, bueno, no esperemos demasiado, pero bueno, cumplió la mujer de Mauricio Macri, cumplió ayer 50 años, hicieron una fiesta verdaderamente importante en Los Abrojos, en la quinta de Macri. Macri llegó casi sobre la hora, porque había estado un día y medio en Colombia jugando a las cartas, como hace siempre. Parece que es un fanatismo que tiene por el bridge. ¿Y qué me querías decir vos? Te quería decir que el año pasado Mauricio Macri tuvo un mensaje muy romántico en las redes sociales cuando fue el cumpleaños de Juliana Aguada, y este año se le pasó, no quiso exponerse o lo que sea, pero no la saludó a través de las redes sociales. Sí, obviamente estuvo en el cumpleaños, nadie habla de una crisis, pero en estos detalles de programa de la tarde que se fijan en estas cuestiones de las redes sociales, bueno, Mauricio Macri no la saludó especialmente en las redes sociales a Juliana Aguada. Bueno, se habrá olvidado de eso porque tuvo que levantar muchas cuentas para pagar la gran fiesta que hizo. Sí, seguramente porque fue gran fiesta. Exacto. Hablando de inasistencias, no fuiste ahí, pero tampoco fuiste al acto de Karina Milei y del partido de Javier Milei en Palermo. No llegaba el programa en el acto en el Coqueto Bar, en Palermo, en un bar que se llama Gavana. Ajá. Se lanzó la Libertad Avanza. ¿Habana? Gavana. Ah, Gavana. La fonética puede engañar, después, pero es si Gavana. querés te cuento algo de los alfajores Habana. Ah, mira, sí que están de moda. Exacto. Sobre todo una especialidad. Lo cierto es que, bueno, se lanzó la Libertad Avanza como partido político en la ciudad de Buenos Aires. Antes eran un conglomerado de sellos de goma para poder participar de elecciones, pero la decisión de Karina Milei y el armado político de Javier Milei es empezar a tener el partido de la Libertad Avanza y no depender más de estos heterogéneos que se le fueron sumando al partido y que les cuesta tanto coincidir en voluntades como bloque. Lo que quiere decir es que está pensando en un partido nacional. Sí. Para más adelante. Para 2025. De hecho, para 2025 esperan a tener representación no en las 24 provincias, pero por lo menos en bastante más que la mitad. Ahora, ¿por qué no lo hizo cuando era candidato? No es tan sencillo de hacer, por eso para participar tuvieron que tener estos sellos de provinciales que tenían, que le facilitaban ir con el nombre de la Libertad Avanza, pero en un conglomerado jurídico diferente. Y bueno, y esos representantes que entraron por la Libertad Avanza, pero que no son de la Libertad Avanza, sí. Bueno, es el problema. Contame, ¿cuál es el rol de Karina Milei en todo este proceso? Bueno, Karina Milei está elevando mucho el perfil. Karina Milei ya le cambió el nombre a 2 salones en 2 fechas distintas. Sí. En esos actos tuvo un rol muy preponderante y es la figura o la cara de este armado político novedoso de Javier Milei, de tener un sello partidario, de tener estructura partidaria, de correr a los que no le gustaban, porque en la ciudad de Buenos Aires el representante era Ramiro Marra, que no estuvo ni siquiera en esta invitación. Que no me digas que no lo invitaron. La salida elegante es que dicen que estaba de viaje, o que estaba de viaje, está en Washington, Ramiro Marra. Lo cierto es que hace rato lo corrieron, le cae bien a Javier Milei, por eso es parte del Consejo de Asesores Económicos de Javier Milei, pero no se lleva bien con esta mujer, con Karina Milei, que en la ciudad de Buenos Aires lo corrió y pusieron a Scalese como armador político del sello partidario de la ciudad de Buenos Aires, y seguirán en las provincias armando la misma estructura partidaria. Es curioso esto, ¿no? Hace un mes, 40 días, todo el mundo hablaba de si el gobierno de Milei llegaba a marzo, completaba, aguantaba, etc. Y ahora Milei ya declaró que si le va más o menos bien, ya está pensando no solo en el 2025, sino en renovar su mandato después. Claro, que si la gente quiere y la gente está conforme, por supuesto que habría otro mandato de Javier Milei, y también empezaron las especulaciones con el rol de Karina, porque Karina permitiría estas cuestiones, si querés, casi sucesorias del apellido. Que sea Milei. Que sería en 2027 una fórmula Milei, una fórmula familiar, o que incluso Karina Milei pudiera hacer este viejo sueño kirchnerista de alternarse en el poder. Ajá, bueno, por suerte no tienen hijos, porque si no estaríamos ante una dinastía. Sí, bueno, se intentó con otras familias en Argentina. Con otras familias se intentó, no les ha ido bien, están en crisis, ¿no? Pero
Bueno, todo puede ser Sí, en si la querés, Argentina. podemos anunciar al invitado. País casquivano como pocos. ¿Querés que anunciemos al invitado? ¿Cómo? ¿Querés que anunciemos al invitado? Me parece muy buena idea y que corresponde. Nos va a visitar el economista Miguel Ángel Broda en un ratito nada más para hablar de, por supuesto, de la situación económica del país y del plan de Javier Milei. Sí, cuánto vamos a ganar, cuánto vamos a perder, cuánto vamos a seguir perdiendo, cuál va a ser la actividad económica, obviamente el dólar, la inflación, todo eso, pero con un fundamento que habitualmente no hay en los programas televisivos. Me parece que el gran acontecimiento de la semana ha sido, Javier, Sí. el tema de la visita de la comandante Richardson. del Cono Sur, Sí. la señora Laura Richardson. El hecho de que el presidente de la Nación haya viajado expresamente... Sí, se movilizó para visitarla en Tierra del Fuego. Exacto. Hablaron sobre el tema de una base norteamericana o de algo parecido a eso, una base integrada. Agradecieron el regalo que tampoco es un regalo. De un Hércules. De un Hércules. Hablaron, el embajador habló de que ya la Argentina había pagado uno de los aviones que había comprado sobre el tema de la inspección aérea sobre el océano, obviamente sobre los cazas, los cazas estos, los F-14 son. Creo que sí, F-14 que compró el gobierno inesperadamente, que yo lo que tengo es una gran pregunta que casi se la haría a Broda. Por ahí Milei es un hombre que está pensando en la necesidad de armar a la Argentina, cuando la Argentina no tiene una hipótesis de conflicto tan necesario para comprar ese tipo de aviones y hacer una erogación de esas características en un momento que precisamente no es feliz para la economía argentina y mucho menos para sus ciudadanos. Ahora, el Fondo Monetario Internacional, que le mira a todo, que le controla los gastos, que le dice no le aumentes a los jubilados, no hagas esto otro, ahorrar. Que reponga ganancias, que reponga ganancias. No dice ganancias. nada con respecto a esto. Bueno, la realidad es que son procesos que estaban iniciados. En general, en 100 días no se van a comprar esta cantidad de aviones militares. No, sí se van a comprar. Sí, se van a comprar, pero digo, no es una novedad del gobierno de Javier Milei. Venían de un fondo que se llama FONDEF, el Fondo de Defensa. Sí, es cierto, es un gasto que podrían haber no realizado. Exacto, no entiendo por qué no lo hizo Milei, por qué ahora hay una lucha por parecer nacidos el 4 de julio, lucha contra el gobierno anterior, de los Fernández y del Tayana y toda la compañía del Mundo K, porque el avión este, el E3, que es un avión noruego, eso de noruego también es raro, porque como ustedes saben, Noruega es el país más adherido a los Estados Unidos dentro de Europa, es el más obediente, el que le sigue más los pasos. Eso lo pagó el gobierno de Cristina. Sí. El Hércules, Estados Unidos se lo regaló. En realidad no se lo regaló, le hizo un leasing también al gobierno de Cristina y de Fernández. Ahora estos otros se atreven a decir... Decís vos. Exacto, se apropian porque estamos... La base es de esta nueva base que quieren poner el puerto, en el cual ahora podría haber quizá más injerencia norteamericana, pero es una base del 2022. Todo esto ya es un proceso del gobierno de Cristina. Podían haber dicho, compramos los cazas porque nos obligó Fernández y Cristina también. Parte del fondo que tiene el FONDEF, que tiene para rearmar las Fuerzas Armadas. Ahora, lo paradójico de todo esto, Javier, a mi juicio, es que todo el sector opositor al gobierno de Milei está enardecido porque se ha vuelto Milei un lamebotas del gobierno de los Estados Unidos, porque le permite todo, etcétera. Nosotros en ese aspecto también lo cuestionamos, el tema de la compra de los aviones, del mantenimiento que va a venir después y de las pistas que tienen que hacer, gastos que verdaderamente son absolutamente innecesarios y además estúpidos, porque ya en el 87 la Argentina creyó en determinado momento
que el problema de la defensa nacional estaba resuelto porque compraban 15 Mirage, teoría de la Fuerza Aérea. Y compraron los 15 Mirage. Y la verdad que la seguridad nacional no se resolvió con esa compra. Pero bueno, eso era otra época. Ahora, el embajador de los Estados Unidos no solo habla de esto, del avión del Hércules que te dio, como si se lo estuviera dando ahora a Milei, cuando ya lo había dado, que en realidad se lo dan en leasing, que es una especie de alquiler, muy barato, pero en última instancia además... Es la figura jurídica, pero en realidad es mucha facilidad para dárselo. Pero también te fomenta que nos tiene que vender vehículos blindados. Además, vehículos blindados ya que están señalados, que son de fabricación de ellos, que ellos necesitan renovar. Vehículos blindados que son muy eficientes en el desierto de Sinaí, pero no los veo eficientes en la pampa húmeda, te digo, realmente. Acá o no entendemos que alguna gente está tratando de hacer un negocio, los de Estados Unidos, porque la misión de los embajadores norteamericanos es colocar productos de la producción norteamericana y además cobran un fee. Por eso, una vez que terminan su mandato, no hay que olvidarse de eso. Y sinceramente, esto de venderte armas, el FMI no dice nada. Y ya el FMI tuvo problemas con Grecia cuando descubrieron que Francia le había colocado a los griegos una cantidad de armamento, de submarinos, etcétera, que hicieron una deuda gigantesca y explotó en una crisis brutal. Es sorprendente esto, es todo lo mismo que la gran relación de Milei con la señora Richardson, que es la misma relación de la señora Richardson que tuvo, creo que el año pasado, con Cristina Fernández. ¿O no te acordás que fue? La diferencia que tuvo Cristina de recibirla en su despacho en el Senado. Exacto, que tomaron el té, las dos chicas, ahí amorosas. Con el embajador Stanley es todo lo mismo. Ahora, revela una continuidad del Estado. Sí. Las medidas que tomaba Alberto Fernández y Cristina, el peronismo y los Kirchner, son las mismas en esta área que está tomando el gobierno de Milei. Bueno, algo reclamado por la sociedad, no una continuidad. Exactamente. Más allá de los signos políticos. Es un gran chiste. Y con relación... Hay un dato interesante que dijo esta generala, o general de Richardson, que ella quería que la Argentina fuera amiga de los Estados Unidos. Yo creo recordar que Estados Unidos tuvo muchos amigos. Sí. Y no le fue bien a alguno de esos amigos. Tomemos Cao Qui en Vietnam, tomemos los dictadores de las republiquetas de Centroamérica. Las amistades para los Estados Unidos son precarias, transitorias. Y esto también lo debería saber Milei. Sí. No quiero seguir avanzando sobre esto. Sí quiero contar dos cuestiones con relación a que todo esto es en contra de los chinos, en apariencia, donde ya Atucha 3 no va a ir más. Donde sobre todo por la base militar en Neuquén, que tenía una gran inquietud el embajador. Sobre la cual yo no conozco mucho, pero quiero señalarles un dato aparecido hoy en los diarios. En el diario La Nación aparece un artículo sobre la base militar, sobre la base no militar. Sí, de investigación científica. De investigación científica de los chinos en Neuquén. Una nota cargada de suspicacias, obviamente sospechando que ahí se cocina algo diferente, que ahí sí, lo que habla el embajador norteamericano. Que es lo que dice también el embajador norteamericano. Y al mismo tiempo, con otro reconocido periodista en Clarín, también en una larga nota, explica y da antecedentes de que en esa base científica no ocurre nada, que hay poca gente. Sí, no ocurre nada sospechoso en términos militares. Exactamente. En consecuencia, acá hay una dicotomía y una contradicción importante entre lo que dice los Estados Unidos con relación a la base china y lo que exponen algunos de los que han estado en la base china. Será bueno saber... Lo que falta seguramente es transparencia
porque si fuese transparente todo lo que tiene que ver con la base china, no habría estas cláusulas tan secretas del contrato, de que Argentina tiene muchas condiciones o condicionantes para ir a visitarla. Me parece que si fuese transparente no tendríamos esta dicotomía entre los que uno sospechan y los que uno firman y demás cuestiones. Me parece que lo que está faltando... Son convenios de país con país y en última instancia ese es un centro como una embajada. Bueno, pero como inviolable. Hay un país que le entregó 200 hectáreas para una investigación climatológica, o se supone que climatológica, en la cual las condiciones que establecieron ambos países no parecieran condecirse con una inocente exploración climatológica. Sería conveniente que se pueda mostrar, se pueda transparentar y no habría nadie que tenga dudas. Bueno, los de Clarín dicen que ya han ido muchas personas a verlo eso. Pero bueno, no vamos a entrar nosotros en una disputa entre el diario Clarín y el diario La Nación, entre periodistas, unos que dicen tener una información y otros que dicen tener otra. Hay un hilo conductor, no solo que los mismos negocios entre Estados Unidos y la Argentina se hacen con el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina y toda la compañía peronista IK es la misma que la de Milei, sino que también en estos casos hay un dato muy singular, que es la permanencia. Ustedes viste que Milei limpió las cúpulas militares, sacó un montón de militares importantes. Hay uno, sin embargo, que no solo lo mantuvo, sino que lo elevó. Ascendió. Es el actual jefe de las tres fuerzas, no recuerdo ahora el nombre, el Estado Mayor Conjunto, exactamente. Sí. Es el jefe del Estado Mayor Conjunto. Se llama Javier Isaac, es un brigadier. Él estuvo en la negociación con el negocio, el aporte, lo que fuese, de los Estados Unidos con los caza a la Argentina. Y también debe conocer los intereses de los Estados Unidos y de los proveedores locales que van a participar en esta operación. Estuvo con Alberto Fernández y Cristina y está ahora con Milei. Sí. Es un dato. Es una persona a la cual se le da una confianza superior y, como dice el mismo embajador de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea Argentina es quizá la más importante de todas las que están. Cuando Patricia Bullrich dice que las 5 fuerzas, porque ya ha equiparado a la prefectura, con el resto de las Fuerzas Armadas, no piensan así, creen que son medianamente iguales. Es raro ese asunto. Y el otro tema raro, también vinculado a un militar, que supongo que debe estar poniendo la foto del director, es el encargado ahora, el segundo, en la AFI, en el organismo de inteligencia de la Argentina, que es un brigadier también de la Fuerza Aérea, que se llama Antelo, y que estuvo también en todo el área de Ezeiza, de la policía aeroportuaria, etc. También estuvo antes, estaba un poco recluido, pero ahora está ejerciendo una función muy importante, sobre todo en todo el manejo de lo que es, sospecho, las escuchas, porque deben seguir haciendo esas cosas, si no, no estarían más trabajando. Sí, las legales, ¿no? Supongamos que... Y este señor Antelo, para que tengan dimensión de la importancia que el gobierno le concede, hay un dato. Hubo una conferencia internacional, mundial, sobre el tema nuclear. Una conferencia muy particular a la cual asistían todos los países del mundo. Conferencia a la cual iba a asistir como representante de la Argentina el presidente de la Nación. Javier Milei, por último, tuvo que desistir del viaje y no pudieron mandarla a Diana Mondino, porque creo que Diana Mondino estaba de viaje. Para el gobierno era vital esta reunión y fue vital para el mundo también. La pregunta es, ¿a quién mandó la Argentina? ¿A quién? Mandó al brigadier Antelo, el segundo del organismo de inteligencia de la Argentina. ¿Qué hay ahí? ¿Escucha telefónica, nucleares?
Qué raro, dos personajes de la Fuerza Aérea que hoy son clave en el gobierno de Milei y que en general no los conoce nadie, o los se conocen muy poco, y que además operaron siempre en una misma área. Nos detenemos acá. Estás muy castrense hoy. Hoy estoy castrense, sí. ¿Vos con qué estás? Yo, si querés, podemos ir a algo más mundano, Ahí que es, por está. ejemplo, la semana barra brava de Emiliano Jacobiti. Antes de la semana barra brava, creo que en el domingo pasado, consignamos algunos episodios que estaban ocurriendo ya en la Argentina y que en la semana se satisfacieron periodísticamente. Un dato que habíamos dado fue la hinchada de Independiente insultando a Milei. Un caso raro, etcétera, que nadie esperaba en este momento. Se repitió hoy. Este fin de semana Este fin de en semana. la cancha de San Lorenzo, la hinchada de San Lorenzo. Exacto. También cantando La Patria no se vende, canto contra Javier Milei. Y bueno, de estas hermandades que hay entre la política tradicional y las hinchadas, las barras bravas de fútbol, ¿no? Sí, y de entender también que para los barras bravas, para las hinchadas de fútbol, saber que la patria no se vende es más o menos parecido lo que hacía, como demostramos recién, el gobierno de Fernández y Cristina y toda la administración K con los Estados Unidos, que es lo que está haciendo Javier Milei, salvo que Milei me parece que lo hace con más énfasis. Sí, la base china no sabemos si se vendió, esa base, sea militar o sea exploratoria del clima, bueno, se regaló. ¿Se regaló? Bueno, me parece... 200 hectáreas de territorio argentino. No sé qué va a pasar con la base en Ushuaia, Sí, en Ushuaia. en el Ushuaia, porque también nos explicaron que que el puerto que estaban haciendo Ushuaia era un puerto de los chinos para no sé invadir qué cosa, que por ahí puede ser. ¿Sabes que una vez Rafa Diceo, que algo conoce de la relación entre las hinchadas y los políticos, dijo una vez por qué había estos cantos o no en las barras de fútbol? Dice, si los políticos y los barras se conocen como si fuese una amistad desde los 5 años, ¿vos pensás que se van a pelear algún día? Bueno, pero a veces se pelean. Tiene que pasar algo importante, dijo. Sí, y negocios, ¿no? Vos tenías ahí una frase, un personaje que está apareciendo nuevo en la sociedad argentina, aunque está hace mucho tiempo en las entretelas de la política, que es el caso de Emiliano Jacobiti. Emiliano Jacobiti, que es el vicerrector de la UBA, que tal vez está un poco preocupado por la falta de fondos, porque Milei congeló el presupuesto universitario, y está teniendo, si querés, raptos o exabruptos, algunos muy violentos. Por ejemplo, por invitar a pelear a Manuel Adorni, al vocero, lo quiere subir a un ring para matarlo a trompadas. Mirá vos. Si querés podemos ver el video. ¿Con quién vos dirías, con este me recago a piñas en un ring? Fácil la respuesta. ¿Con quién? La ves todas las mañanas. Adorni, tiene toda la ficha. También habló de... Pero claro, no se quedó con eso, no solo invitó a pelear al vocero presidencial, hombre que sabe boxeo, Jacobiti, sino que también dijo que los que estudian en la UBA no pueden votar a Milei, que es incompatible estudiar en la UBA con votar a Milei, otro de los recortes de Emiliano Jacobiti esta semana. Que digas, segundo cuatrimestre no arranca, es concreto, Si el digamos. gobierno no modifica esto, gran parte de la UBA va a cerrar el segundo cuatrimestre. Los que tienen la pelota son los pibes que van y se educan en la UBA, porque no es compatible educarse en la UBA y votar a Milei. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a repartir una tarjeta roja para aquellos que no piensan como él, no puedan entrar a la universidad? Después dicen que no se adoctrina en la universidad con este tipo de discursos del vicerrector, que ya había tenido un antecedente, si querés, en esta fila de violencia, con la periodista Guadalupe Vázquez en La Nación. Ah, claro. Donde también fue medio amenazante en el tono, cuando la periodista solo le hacía preguntas sobre el financiamiento de la UBA. Cosa que en realidad también está en cuestión en este momento, ¿no? De si los gastos o no son tan necesarios en el presupuesto de la UBA. Y a partir de que es necesario educar al pueblo, se esconde Jacobiti y algo más. Gran parte del radicalismo de la capital federal y esencialmente, ¿quién? Martín Lustó. Exacto. Martín Lustó, donde, claro, es el responsable de este nuevo agrupación política que está descendiéndose de Juntos por el Cambio, muy y férrea opositora al gobierno de Javier Milei. Hay una frase de Darío Lopérfido, si querés la podemos hacer como frase de la semana, a relación de esto que dijo: el sindicalismo es al peronismo lo que las universidades al radicalismo. Ah, mira, qué interesante. Esa linda frase. Ahora, hay un dato también que tiene que ver con lo personal. Jacobiti es yerno de Raúl Alfonsín. Sí. Milei se expresó muy críticamente,
casi siempre, de Raúl Alfonsín. Sí, no lo puso en la galería de próceres, por ejemplo. ¿Eh? No lo puso en la galería de los próceres. Por ejemplo, pero antes había sido muy malicioso con Raúl Alfonsín. Esto ha molestado a varios radicales, que les cuesta acercarse a Milei, a pesar de que de pronto pueden compartir algunos de sus proyectos. No es el caso de Jacobiti, que junta dos cuestiones. Junta la cuestión personal de los negocios, de su actividad política universitaria, y la cuestión familiar del que está ofendido por lo que Milei dijo sobre Raúl Alfonsín. Y el camino político de apoyar a Martín Lustó en su carrera hacia algún cargo ejecutivo en la República Argentina. Exactamente. Hay otro conflicto, y con esto vamos a cerrar antes de pasar al reportaje con nuestro amigo Miguel Ángel Broda, que vino a pesar de que está lesionado. Mirá. Sí, estaba lesionado, con resfrío, esas cosas, vino igual. Bueno, acá venimos todos lesionados. Sí, no es el único. No es el único. Es lo de Milei contra Larreta. Sí, histórico ya. Ya es histórico. ¿Me lo podés contar? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que dice? Siempre lo cita como ejemplo de la mala política, de lo que no hay que hacer y de que todos los que... y que lo acusa de haberle comprado amigos o personas cercanas para que hablaran mal de él cuando él decide lanzarse a la política. Por eso Rodríguez Larreta está crucificado por Javier Milei por eso y otras cosas, como pedir sus historias clínicas, como que Larreta jugaba sucio. Ahora, perdón, eso lo afectó mucho a Milei. Exacto, sobre todo porque lo acusaba de este tipo de movimientos, de golpes por debajo del cinturón. No, quería hacer un juicio por insanía. Sí. La fama de loco de Milei no se la ganó solo por él, sino por lo que dijeron otros. Claro, y en este caso, es para como que él... Larreta, a través de plata, hacía que los amigos de Milei o gente cercana a Milei lo traicionara para que hablara mal de Milei o los cooptaba. Esa fue la situación, la acusación sobre Ricardo López Murphy, que también lo puso en un lugar de imperdonable. De ahí no hay tabula rasa con Ricardo López Murphy, pero sí la hubo, por ejemplo, con José Luis Esper, que fue el candidato a senador de Horacio Rodríguez Larreta, habló mal de Javier Milei, pero a Esper sí lo perdonó. No ha sido equitativo. Es una doble vara, si querés, en ese sentido. Bueno, hablando de doble vara, vamos a una sola vara, que es la opinión y la información que nos va a dar Miguel Ángel Broda apenas después de este minuto. Bien, Miguel Ángel Broda nos va a explicar por qué hay tanta confianza en la economía argentina, que suben los títulos, suben las acciones, se achica la brecha, cae el riesgo país, somos un país para arriba, dicen que empieza a bajar la inflación, y después hay un gran sector de la sociedad que se siente como la mona, que siente que ha perdido ingresos, los jubilados ni hablar. ¿Cuál es este fenómeno? ¿Cuándo se da vuelta esto para que todos estén felices? Primero, la euforia financiera es de donde partimos. Argentina era un país que estaba fuera del globo terráqueo, no le interesaba a nadie. Hace muchos años éramos calificados como emergentes, tuviéramos chances de ser investment grade, y ahora estamos abajo de fronterizo. O sea, claramente el mundo interpreta, sobre todo por el problema de algunos de los trillonarios del mundo, que el Estado les corta un poco cada trillón que ganan por mes o por año. El presidente Milei es una celebridad. O sea, absoluta. Y eso nos ha puesto de nuevo en el... No es que la gente esté veniendo a invertir, porque venimos de muchas frustraciones, inclusive el periodo del presidente Macri, pero claramente los activos argentinos han subido violentamente porque hay una probabilidad de convertirnos en país normal, no el país excepcional que nosotros siempre fuimos. Las ideas del presidente Milei son consistentes con las ideas que muchos economistas teníamos de que hace
40 o 70 o 120 años que estamos en decadencia. En los últimos 12 años todos nuestros vecinos crecieron 15-20% el PBI per cápita y nosotros caímos 15%. Ahora, Milei, vos has dicho esto de Milei como fenómeno, pero simultáneamente también has dicho, por lo menos leí, que las acciones que tomó Milei son toscas, más bien primarias, rudimentarias, y en particular decís que no hay un programa de estabilización. Bueno, mira, yo creo que estamos en una etapa transitoria, donde la herencia probablemente fue peor de lo que el presidente Milei explicitó, y claramente se han hecho muchas correcciones que han generado esta euforia financiera al lado de una caída del nivel de actividad y del salario real y del empleo de magnitud. Déjame explicarlo como nosotros interpretamos eso. Sí. Yo creo que después del shock de los 70, del aumento del precio del petróleo y sobre todo después del COVID, los macroeconomistas empezamos a darnos cuenta de la importancia que tiene la oferta agregada, o sea, lo que producen todas las firmas que alquilan, que usan mano de obra, que usan insumos. Y lo que hizo el presidente Milei para tratar de resolver el enorme problema externo que teníamos y que seguimos teniendo, fue una devaluación, si vos querés, un poco excesiva, ¿ok? Que generó unas expectativas de inflación en los productores, que generó precios que claramente la gente no podía pagar. Pero como en el boxeo, hubo el 1-2, porque no solo se redujo la oferta agregada por la tasa esperada de inflación que la devaluación produjo, sino que hubo un conjunto de políticas monetarias y fiscales muy contractivas que bajaron la demanda agregada. Así tenemos una situación de recesión y de altísima inflación de 10-12% por mes. Yo lo veo como una etapa previa, un puente hacia que se hagan las reformas estructurales que van a traer inversión argentina. Y ahora ahí, eso viene lerdo eso. ¿Cómo? Viene lerdo eso. Bueno, no viene. O sea, nosotros, yo personalmente pienso de que estamos en una transición, de que, bueno, le ha costado mucho el relacionamiento con la política y no ha podido sacar ninguna ley. Argentina solo va a ser creíble cuando las cosas tengan estatus de ley. Claro. O sea, hablas como el fondo. Mirá, pocas veces coincidimos mucho con el fondo, pero esta vez de ninguna duda. O sea, el ajuste fiscal fue excesivo, burdo y claramente es muy importante para reganar credibilidad, o sea, tiene la parte... Ahora, cuando uno ve tanto la sostenibilidad a lo largo del tiempo del ajuste fiscal, en parte porque la recaudación ha caído por la fuerte recesión, tenemos hoy un nivel de actividad hoy 7% menor que el de octubre, por ejemplo. O sea, que tampoco era una panacea. Entonces, vos tenés problemas de sostenibilidad de los senderos futuros, no tenés plan de estabilidad, o sea, vos tenés un programa con enormes ventajas. ¿Qué quiere decir programa de estabilidad? Es Hay que... dos cuestiones que vos dijiste. Una, no tiene plan de estabilidad. La otra dijiste, nosotros los macroeconomistas. Milei no es macroeconomista. Bueno, pero es un lujo para un ministro de Economía tener un presidente como Milei, y Caputo lo dice. Sí, pero Caputo tampoco es macroeconomista. Pero y mirá, los que están en el Consejo Asesor. La decadencia y la inflación crónica necesitaban las ideas y la convicción y la voluntad que Milei tiene. Eso no quiere decir que uno tenga discrepancias como... Sí, lógico. Muy humildemente, un economista profesional con un presidente de la República, pero obviamente tenemos un problema del sector externo y obviamente tenemos un problema
del tipo de cambio. O sea, el presidente dice son estúpidos los que creen que hay atraso cambiario. Bueno, el último fin de semana todo el mundo se fue a comprar cosas afuera. O sea, las cosas en dólares en Argentina están muy caras. En un contexto donde Argentina tiene muchas deudas. Argentina se terminó el periodo de gracia de la reestructuración de Guzmán, hay que pagar 10.000 millones el año que viene, le debemos al fondo, hemos venido cancelando la deuda con el BIS, que probablemente no la quería renovar, tenemos probablemente en el futuro que cancelar las deudas del swap de China. Claro, bueno, viaja hasta hoy, perdón, te doy como dato, Mondino viaja el 27 a Beijing, posiblemente para intentar de que los chinos, que son un poco maltratados acá, no te exijan cobrarte el swap. Mirá, los chinos están invirtiendo en el mundo y no están invirtiendo en Argentina. Están invirtiendo, el mundo ha cambiado dramáticamente, pero también el mundo veía que la expansión de la inversión era la gran posibilidad de China y hoy China se vuelve un país emergente que crece, pero crece mucho menos que antes. Entonces, el gran capital real del mundo va a Polonia, va a México, en menor medida a Brasil, pero Argentina no viene. Por ahora. Por ahora. O viene financieramente para entrar y salir. Mira, ahí hay un problema fenomenal. El ministro y el presidente creen que devaluando 2% por mes, cuando estén hechas todas las reformas, es muy probable que sea un dólar de equilibrio. Pero para llegar a atraer al mundo a invertir a Argentina, tenés que pasar reforma tributaria, reforma previsional, abrir la economía y eliminar el cepo. O sea, falta la reforma laboral. Obviamente porque no hay nada de esto que no sea muy duro para la clase asalariada que está sufriendo mucho sin reforma laboral. Quedó pendiente en esta amable charla lo que vos decías, que no hay un plan de estabilización. Solo tenemos, bueno, cuestión monetaria y fiscal. ¿Qué es lo que hay que agregar para decir bueno, tenemos un plan de estabilización? Déjame decirte que nosotros vamos a la tasa de inflación que teníamos al comienzo del 23. Bueno, es la tasa de inflación 5 o 6%. Sí. Y en este contexto de Pero altísima va a ser considerado tasa, un éxito. ¿Cómo? Va a ser considerado un éxito. Obviamente, pero no es un éxito cuando todos nuestros vecinos tienen menos de 2 dígitos y algunos menos de 5 de inflación. Nosotros tenemos cada 2 semanas 5. Volver a la tasa de 5 o 6, que va a ser un éxito para el gobierno sin duda, implica hacer lo que no hicieron el resto de Latinoamérica. El resto de Latinoamérica tiene la misma casta política que tenemos todos, hizo reformas constitucionales y hoy es estable. Para la estabilidad, tanto el exitoso programa real o la convertibilidad o el programa de 1985 de Israel, vos tenés que quebrar la inercia inflacionaria, tenés que quebrar las expectativas que se formen con relación a la inflación vieja y tenés que dar algún elemento heterodoxo de control de precios y salarios. Lo tenés que hacer para bajar a 1% de inflación mensual. Bueno, que el salario lo están haciendo. Pero el salario se está haciendo porque el shock negativo de oferta agregada fue acompañado de un shock negativo de la demanda agregada por política fiscal y monetaria extremadamente... O sea, el shock de salario es el resultado de la recesión que tenemos. Y claramente lo que Milei piensa que hay que hacer para salir a la decadencia tiene un efecto importantísimo sobre el salario real. Vos necesitas invertir para aumentar productividad porque hace muchas décadas que la productividad argentina está cayendo y por lo tanto vos necesitas darle vuelta al modelo. Ahora, uno lo ve como hacia dónde va y claramente yo no creo que ni heterodoxo ni ortodoxo no compra el modelo de Milei.
El problema es la transición. Vos necesitás un dólar que cueste más para generar el exceso de oferta de dólar sobre la demanda para servir toda la deuda que tenés. Y ahí aparece la contradicción. Yo necesito hacer el crawling PK2 para bajar la tasa de inflación, que es la llave de mi poder. Porque el presidente tiene claro que la llave de su poder es la popularidad. Y la popularidad puede ser muy afectada por la tasa de inflación. Obviamente, no podemos seguir en recesión. Mi impresión es que entre fin de abril y principio de mayo tocamos fondo, pero el problema no es tocar fondo. El problema es a qué velocidad recuperamos por lo menos lo perdido. Y ahí existen muchas dudas y claramente un tipo de cambio más alto sería muy favorable para hacer más rápido, en la terminología del ministro, la B, digamos, exacto, la recuperación del inmediata. PBI más rápido. Nosotros vemos una recuperación más bien como el signo de Nike, una lenta recuperación, y estamos muy lejos de poder salir de la decadencia. No, estamos muy cerca de tocar fondo, pero estamos muy lejos de volver a un PBI potencial de 3, 4, 5 puntos durante muchos años para volver a lo que fuimos. Entonces, ¿qué querías preguntar? Sí. Yo, Milei, te quería preguntar, porque hablabas del cepo recién, y sí, me acuerdo cuando asumió Milei decían que había que salir del cepo lo antes posible. Después, también que había que dolarizar. Sí, después se especulaba que con la primera cosecha se iba a poder salir del cepo, después que para junio, julio, y ahora pareciera ser que se sigue estirando la salida del cepo. ¿Crees que es indispensable salir del cepo para poder hacer ese recorrido de B corta? Sí, pero no en el corto plazo, porque no tenemos las condiciones de sostenibilidad fiscal y monetaria que permitiría eso. Y sobre todo no tenemos un tipo de cambio que nos asegure el equilibrio cuando liberamos todo. ¿Y si el fondo te presta 15.000 millones? Mirá, probablemente la estrategia sea ir a competencia de monedas. El presidente piensa que la competencia de monedas nos va a llevar a la dolarización. Los exitosos competencias de monedas, como en el caso de Perú, llevó a todo lo contrario. O sea, una buena competencia de monedas lleva a la pesificación de Argentina y a la disminución del uso del dólar en todas las funciones que el dinero tiene. Eso porque para el dinero... eso, sí, vos necesitas tener fundamentals muy sólidos. O sea, necesitas tener un programa monetario de largo plazo que sea creíble y que lleve a bajísima inflación, probablemente con autoridades en el Banco Central, como el caso de Velarde en Perú, que hace 16 años que está. Necesitas tener solvencia intertemporal fiscal, o sea, que vos mirés para adelante y que la licuación baja y suban las reformas. Yo te doy un ejemplo, no hay ninguna consolidación fiscal en el mundo hecha en los últimos 50 años que haya 5 puntos de ajuste de caída de déficit fiscal en un año, que no haya montado el gasto social y que no ha hecho reforma del Estado. Porque la única manera de pasar de 42, 44, el presidente quiere 25, sí, sí, con 32, 35 de tamaño del gasto, el gasto público, municipal y provincial, donde la mayoría de las municipalidades y las provincias no están haciendo el ajuste. No, por el contrario, te ponen más impuestos. Así que la verdad es que estamos en una situación donde sin duda hay esperanza de salir de la decadencia y ser país normal. Ahora, la metodología tiene énfasis diferentes y algunos problemas. Si los estúpidos que piensa que vamos a salir del crawling P, como dice el presidente, y yo me considero un estúpido. No es que vamos a salir porque él va a determinar no salir, sino deberíamos salir. Así que estás hablando con un estúpido. Con un estúpido. Bueno, porque el estúpido es el que no piensa en la economía. Ahora, ¿por qué no están con Milei los que estaban con Milei? Los Roque Fernández, los Rodríguez.
los Emilio Campo. ¿Qué es lo que pasó ahí? Y hay una incorporación de otros hombres de la economía, el consejo este nuevo que ha armado Milei con Demián Reidel a la cabeza. Mirá, Roberto, digamos, Fernández y Rodríguez son sin duda dos pérdidas importantes para el asesoramiento de Milei. Las causas no las conozco, así que no lo sé. Tampoco prefiero la actitud de Roque, que silencio. más la de Carlos, que es, digamos, destila, digamos, dolor por lo que fue, lo que era. Ocampo, claramente, es una persona muy valiosa, pero es un activo que no esté en el gobierno. O sea, Argentina no está en condiciones de la dolarización y tampoco el régimen monetario de Argentina óptimo es la dolarización. La verdad que los asesores de Demián Reidel, el Consejo de Asesores se ha reunido una sola vez, todavía no sé, probablemente piensen más en cómo traer inversiones que en el manejo macroeconómico coyuntural. La verdad es que salir de la decadencia y salir de la altísima y crónica inflación requiere mucho talento, como el talento que hizo el Plan Real, con Valla, con Percio, Arida, algunos de los cuales fueron alumnos míos, o el talento de Bruno y su gente en Israel del 85, que eran iguales. Y bueno, pero todos eran iguales a nosotros. Y Perú tuvo hiper, Bolivia tuvo una hiper mucho más grande, Brasil tuvo hiperinflación. Y todos se hicieron normales. ¿Por qué no nos podemos hacer? Ahora, si las castas son iguales. O sea, bueno, algunas son un poco más ambiciosas que otras, ¿no? No, pero la dificultad de que el economista o del técnico, de convencer al político de la importancia de ser un país normal para todo, también puede ser deuda de los técnicos que no hemos sabido explicar claramente. Y cuando hubo una posibilidad con el presidente Macri, la obsesión por la imagen positiva eliminó la posibilidad de que fuera, con muchas ideas similares a Milei, el punto de inflexión de la economía argentina. Ahora, Miguel, vos hablaste de muchas personas que han producido reformas en Latinoamérica que fueron alumnos tuyos. Milei no, en el caso de algunos juniors del Plan Real. O que trabajaron con vos. No. En el caso de Milei trabajó con vos. Sí, claro. ¿Quedaron bien? Mirá... porque no te llamó Milei. Bueno, hablamos, pero no de economía. O sea, no estoy a la altura de lo que él pretende como asesor. O sea, y la verdad, el presidente tiene la decisión de elegir a sus colaboradores. Pero también debo decir que todos pasaron por el estudio. Claro. Y excepto una chica de la UBA que lamentablemente hizo el PhD en Oxford en Economía del Crimen, el mayor talento que pasó por el estudio es Javier Milei. Eso no quiere decir que esté de acuerdo con su personalidad. Llegamos de común acuerdo porque en ese momento de desligarnos, yo soy un pragmático, yo estudio teoría para tratar de entender mejor lo que pasa en este país de locos. Ese puente, hace muchos años, 17, 18 años, no lo podía hacer el presidente Milei. Pero hoy es un economista profesional y claramente actúa como tal porque nunca hemos tenido un presidente tan inmerso en la situación económica. ¿Vos, Javier, querías? No, una cortita. Entonces, ¿vos crees que este es un experimento novedoso el de Milei? Porque hablabas de experiencias exitosas en Latinoamérica. Esta es nueva, este esquema que encara Milei es novedoso, pero también tenemos el optimismo de que es un talento económico que podría hacer que esto funcione, o vos creés que es muy compleja la situación argentina en este trazo que estás realizando? No, yo creo que es muy compleja, que necesita tener
7, 8 macroeconomistas de talento armando un plan de estabilidad y necesita... Él interpreta hoy que la confrontación con la casta le da popularidad. Y la verdad de hecho le da popularidad. Todavía sí. Vamos a ver cuándo. Ahora, no es un problema de popularidad, es un problema de cómo querés salir de la decadencia y atraer inversión. Y para atraer inversión vos tenés que ser creíble en el largo plazo, que con tu prontuario es mucho más difícil. O sea, con nuestro prontuario de default, con nuestro prontuario de no pago y sobre todo me parece cierta desilusión que el mundo tuvo con el presidente Macri, que tenía una serie de ideas similares a las de Milei, pero por razones políticas no las pudo implementar. ¿Sabes en lo que discrepo con vos? Yo creo que Macri estaba obsesionado con el tema de la popularidad, de tener una buena audiencia, credibilidad, etcétera, y que por lo tanto fue tibio, evitó algunas reformas, dejó pasar el tiempo, pero me parece que Milei difiere de esa personalidad de Macri. Bueno, esperemos que sí. Esperemos que sí, porque el presidente Macri, que claramente tenía una cabeza armada para sacarnos de la decadencia, es un presidente que maximizó el déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente como solo 2 meses del 75, después de Rodrigo, Argentina tuvo. Y cuando usted tiene déficit, tiene que salir a mangar. Y cuando usted tiene que pedir prestado, nunca sabe cuándo le van a seguir asistiendo financieramente. Y eso es lo que pasó en el Sudden Stop de abril del 18, que le hizo perder las elecciones, digamos, con un fondo que fue muchísimo más duro con el presidente Macri que con Sergio Massa. Ahora, vos planteás todo esto y uno lo que observa es que están comprando dólares el Banco Central, al margen de que no pague deudas, sobre lo cual si después querés hablar, pero lo cierto es que también baja la tasa. Sí. O sea que no es un negocio. Ya no empieza a ser un negocio tan redituable el tema. Bueno, mientras mantengas el 2 de Crawling Peg, que es la diferencia entre la tasa de interés y el Crawling Peg, que puede atraer algunos negocios. Mirá, yo ahí discrepo con el presidente y el ministro. Yo creo que Argentina es una economía bimonetaria y que Argentina tiene que hacer lo que hizo muy bien Perú y en parte Uruguay. Nosotros necesitamos atraer la demanda de pesos y cuando nosotros bajamos la tasa de interés para bajar el déficit cuasi fiscal, que es entendible, lo que estamos haciendo es, digamos, desestimular la demanda de pesos. Por eso tenemos las cantidades reales de pesos mínimas de la historia argentina, en base monetaria, en M1, en M2 y en M3. En las que ustedes quieran estamos en términos del producto o en términos de dividido por precios en mínimos minimorum. Ahora, si el presidente cree que ir a la competencia de monedas es un paso intermedio para ir a la completa dolarización, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo iría a la competencia de monedas que requiere una estructura de fundamentals. Y déjame responder tu pregunta. Requiere un nivel de reservas y por eso pedimos 15.000 millones para intervenir. Por eso cuando hace 24 años el sol costaba menos de lo que vale hoy. Después de 24 horas, un poco abajo de 4 soles por dólar. O sea, vos vas a la competencia de monedas y le tenés que dar al peso un suficiente equipo de fútbol que pueda ganar el partido. Le tenés que dar al peso, si querés vivir en una economía bimonetaria, que va a ser muy difícil salir, le tenés que dar goleadores y le tenés que dar tasa de interés. La competencia se tiene que dar en igualdad de condiciones, para lo cual necesitas los fundamentales en orden. Bueno, mientras tanto parece que Milei mete los goles. Te suspendemos acá, te despedimos, pero te podés quedar porque vamos a volver
para saludar al público en apenas un minuto.